Muy buenos días a todos y todas. Damos inicio a esta jornada académica de presentación de tesinas de investigación, preparada por estudiantes del Colegio Centenario, con la guía de docentes de dicho establecimiento, y que, gracias a la colaboración de la Universidad de Santiago, se pueden exponer en este espacio. Saludamos con especial respeto a las autoridades de la Universidad de Santiago, en particular al director del Departamento de Historia, señor Rafael Chavarría Contreras, y a la jefa de carrera de Historia, Carolina García González. Saludamos también a las autoridades del Colegio Centenario, encabezadas por su director, señor Leonardo González Muñoz. De la misma forma, queremos destacar y agradecer el valioso trabajo de coordinación que han guiado este proyecto, que forma parte de una de las acciones más representativas de nuestra comunidad. Profesora Paulina Ibarra López, jefa de la Unidad Técnico-Pedagógica, profesora Natalie Pizarro Ojeda y profesora Fabiola González Muñoz, coordinadoras de las tesinas de investigación. Extendemos nuestro saludo a los integrantes de la comunidad universitaria, a las familias que les acompañan y, por cierto, a todos los asistentes. Pero muy especialmente, saludamos y felicitamos a las y los protagonistas de esta jornada, nuestras y nuestros estudiantes que compartirán con nosotros sus investigaciones. A continuación, invitamos a entregar sus palabras de apertura a la autoridad de la Universidad de Santiago, señor Rafael Chavarría Contreras, director del Departamento de Historia. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos, en especial a los y a las estudiantes del Colegio Centenario de Maipú, a su director, a las profesoras, a las autoridades, a las colegas y a los trabajadores y trabajadoras en general. No es común tener estudiantes de colegios en estas salas. ¿Ya? Usualmente tenemos estudiantes de las universidades presentando trabajos, y muchas veces estos trabajos nos piden un plazo o otro plazo para ser presentados en otras fechas. Entonces, para mí en realidad es un orgullo gigantesco saber de que estudiantes de segundo medio y de la media en general pueden estar presentando sus tesinas de investigación, y no tan solo un orgullo para ellos, sino también un orgullo para sus familias. Y bueno, esperamos tenerlos también próximamente, en los próximos años, estudiando aquí en la universidad, y no tan solo la carrera de historia de la cual yo dirijo, sino que las distintas carreras que tenemos acá en la universidad: física, ingeniería, derecho, arquitectura, en fin. Pero de sobremanera, y ver que el primer trabajo como tesina es un trabajo de historia, que se denomina el Holocausto. El segundo trabajo, la física de los terremotos, que asumo que es un trabajo que viene de la disciplina científica de la física. Y el Alzheimer, que me genera ahí un conflicto, que no lo sé si viene solamente de la historia, o viene también de lenguaje, o viene de biología, que en realidad es un tema intersectorial que podría ser tomado de distintas perspectivas o de distintas disciplinas. Pero también es un orgullo tener a un colegio que ya trabajamos durante alrededor de 10 años, quizá un poquito más, como un centro de práctica fundamental donde nuestros estudiantes que están formándose como profesores y profesoras de Historia y Ciencias Sociales puedan entrar en sus primeros pasos en este mundo de la pedagogía. Y bueno, aquí los principales son ustedes, los estudiantes, las estudiantes, los profesores, sus familias. Así que bienvenidos al USACH y esperamos tenerlos también en los próximos años. Bienvenidos y bienvenidas. Agradecemos las palabras, ¿cierto, don Rafael? Y ahora vamos a poner nuestro foco, ¿cierto?, en fortalecer el pensamiento crítico, que es lo que se ha hecho, ¿cierto?, con nuestros estudiantes, promover en ellos la capacidad de analizar y argumentar con rigor. Asimismo, impulsamos la investigación escolar como un camino para desarrollar la curiosidad. Pero
Antes de eso, vamos a invitar al señor Leonardo González Muñoz a entregar un saludo. Bien, muy buenos días, jóvenes, estudiantes de nuestro colegio, sus familias, particularmente a las autoridades de la Universidad de Santiago que hoy día nos permiten estar presentes, al jefe del Departamento de Historia, a la jefa de carrera de Historia de la Universidad de Santiago. Como se ha dicho, una universidad con la cual tenemos un convenio de trabajo colaborativo hace más de una década, que no tan solo permite recibir estudiantes en práctica, sino poder desarrollar un conjunto de iniciativas como fue fortalecer la capacidad de gestión de los aprendizajes en base a proyectos, los ABP, que permitió desarrollar un conjunto de fortalezas en nuestros equipos docentes y que ha permitido desarrollar este trabajo en los últimos años, ¿no es cierto?, en términos de investigaciones y evaluaciones en base a proyectos, trabajo en equipo, trabajo colaborativo, fortaleciendo liderazgo dentro de los equipos, pero por sobre todo que nuestras y nuestros estudiantes les permita un abordaje multidisciplinario frente a fenómenos sociales o científicos sociales que requieren una mirada mucho más amplia y un abordaje también, como decía, multidisciplinario. Las tesinas de investigación, que ya tienen más de 20 años, siempre han pretendido ser un puente entre la enseñanza escolar y la educación superior. Que nuestras y nuestros estudiantes adquieran y desarrollan habilidades tanto desde el punto de vista intelectual, científico, como también desde el punto de vista social. Trabajar en equipo, desarrollar virtudes que muchas veces nosotros declaramos, pero que cuando uno trabaja en equipo lo requiere más: la tolerancia, la distribución de responsabilidades, la toma de decisiones, enfrentar conflictos, saber resolverlos, salir siempre con una síntesis que le colabore a un aprendizaje mucho más integral. Las tesinas vienen a ser, entre primero y tercero medio, la posibilidad cierta de adquirir esas herramientas. Eso siempre genera una ventaja comparativa, cualitativa, entre nuestros estudiantes, sus hijas y sus hijos, al momento de ingresar a la educación superior. Efectivamente les permite tener habilidades que les generan la posibilidad cierta de avanzar progresivamente, sobre todo en el primer año, los primeros 2 semestres de las carreras en la educación superior. Tuvimos más de 32 tesinas este año, en ámbitos tanto de las ciencias sociales, de las humanidades, como en el área de las ciencias naturales. Hoy día se presentan 3 de ellas que el cuerpo docente ha definido que han alcanzado altos y buenos niveles de desarrollo, 2 de segundo medio y 1 de tercero medio. Estas presentaciones hemos querido recuperar este espacio con la Universidad de Santiago, en donde estudiantes de enseñanza escolar del Colegio Centenario vienen a presentar en un espacio universitario, generando un vínculo más con la universidad, pero también un escalón más hacia la educación superior. Espero que estas presentaciones, que ellos y ellas se lo han tomado muy en serio, tanto en el proceso investigativo, tanto en la elaboración del informe de cierre, como también en la presentación del examen oral, permita hoy día demostrar todas sus habilidades y cualidades que ciertamente las tiene. Así que sin más, también invitarlos a disfrutar de un trabajo intelectual muy potente de nuestras y nuestros estudiantes, y en donde cada una y cada uno de ellos dio su mayor esfuerzo y sin lugar a duda con la colaboración y compañía de su familia. Así que muchas gracias y los dejo con el trabajo de las tesinas 2025. Gracias.
Gracias a nuestro director por sus palabras también. Y vamos a dar paso ahora a las exposiciones. Nuestra primera presentación, titulada El Holocausto, los estudiantes de segundo medio B que realizaron esta investigación se propusieron identificar las causas ideológicas, políticas y sociales que causaron el Holocausto judío y cómo esto derivó en la creación de nuevas leyes que protegen la integridad humana. La docente guía de este trabajo es la profesora de Historia Natalia Parra Álvarez. Invitamos a pasar adelante a Emilia Chacón, Vicente Rebolledo, Tomás Aedo y Magdalena Haas. Primero que todo, saludar a las personas presentes dentro del auditorio. Nosotros somos el grupo del Holocausto del Horror a la Justicia. Nuestro grupo está conformado por Emilia Chacón, Tomás Aedo, Magdalena Haas y quien les habla, Vicente Rebolledo. Las preguntas y comentarios que surjan a lo largo de nuestra presentación los invitamos a que nos las digan al final de esta misma. Gracias. Bueno, la tabla de contenido. En la tabla de contenido primero tenemos la presentación del tema, después tenemos los objetivos generales que se dividen en dos, que son los objetivos generales y los específicos. Después tenemos la tesis de nuestra tesina, la metodología de la investigación, tenemos los capítulos que se dividen en 5 y posteriormente al final tenemos la conclusión y la linfografía. Nuestra investigación tiene como tema central el Holocausto judío, enfatizando ámbitos sociales, políticos, ideológicos y geográficos. El Holocausto fue el genocidio cometido por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, donde aproximadamente 6 millones de judíos fueron asesinados de forma sistemática con el objetivo de eliminarlos completamente del continente europeo. Nuestra investigación buscó analizar las causas que llevaron a este genocidio, cómo estas se evidenciaron en la sociedad alemana y en los campos de concentración, y también cómo se vulneraron los derechos de las personas, que a todo esto los derechos humanos como tal no existían. Elegimos este tema porque nos interesa comprender cómo surgió el odio racional hacia la comunidad judía y por qué llegó al punto de querer exterminarlos. También creemos que es un tema muy importante para visibilizar y poder generar una reflexión para que algo de tal magnitud no pueda volver a ocurrir. Con esto buscábamos responder las siguientes preguntas que fueron guiando toda nuestra investigación, las cuales son: ¿por qué los nazis llevaron a cabo el holocausto judío en la Alemania nazi? ¿Cómo se realizó el holocausto judío? ¿Cómo los nazis utilizaron la propaganda para justificar el genocidio judío? ¿Y cómo el holocausto influyó en la creación de leyes internacionales para proteger a la humanidad? Bueno, ahora tenemos el objetivo general, que el objetivo general es identificar las causas ideológicas, políticas y sociales que causan el holocausto judío y cómo este provocó la creación de nuevas leyes que protegen la integridad humana. Bueno, en nuestra investigación también establecimos objetivos específicos que fueron guiando todo el proyecto, los cuales son: analizar fuentes bibliográficas para comprender las causas de sucesos que ocurrieron en el holocausto judío, comprender los acontecimientos dentro del holocausto realizando visitas de campo, explicar el cruce entre la ideología nazi y la comunidad judía que concretaron el holocausto y reconocer las distintas vulneraciones a los derechos humanos que la comunidad judía sufrió durante el holocausto. Ahora la tesis que nos planteamos como grupo para poder realizar nuestra investigación es: el reconocimiento de los horrores ocurridos durante el holocausto judío impulsó la creación de nuevas leyes y tratados internacionales que defienden la integridad de las personas. Para realizar nuestra investigación utilizamos el método cualitativo, ya que realizamos análisis bibliográficos sobre causas, consecuencias y todo el desarrollo del holocausto. Además, realizamos una visita de campo al Museo Judío, que está por aquí, en donde comprendimos el proceso histórico completo, y finalmente realizamos una entrevista a una sobreviviente que escapó junto con su familia luego de la noche de los cristales rotos.
Para poder iniciar con el desarrollo de nuestra investigación, les hablaré en el capítulo 1 qué es la ideología nazi. Pero antes de comenzar, ¿qué es una ideología? Según la RAE, una ideología es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad, época, movimiento cultural, religión o político. Además, las ideologías se pueden dividir en dos, las que son pacifistas y las que son totalitarias y autoritarias, que buscan generar un régimen autoritario en el país para poder tener un poder absoluto. Teniendo esto en cuenta, les explicaré la historia de la ideología nazi. Posterior a la Primera Guerra Mundial, específicamente que el 5 de enero de 1919 se firmó el Tratado de Versalles. Este consistía en que Alemania asumiría todos los gastos generados durante la guerra. En este mismo año se crea el Partido Obrero Alemán, al cual ingresa Hitler. Después, en 1921, Hitler es ascendido a jefe de propaganda gracias a su gran carisma. Y su primera decisión como jefe de propaganda es cambiarle el nombre del partido por el del Partido Nacional Socialista Alemán. Después, en 1923, Hitler genera un golpe de Estado en Alemania, el cual sería conocido como el Putsch de Múnich. Este no tuvo el resultado que Hitler esperaba, ya que el pueblo no se le dio su apoyo. Durante este mismo, Hitler fue herido y encarcelado. El juicio que se le imputó a Hitler fue televisado a nivel nacional, por lo que Hitler decidió hacerse más conocido en lugar de defenderse. El resultado de este fue que Hitler pasaría 5 años en cárcel, pero terminó cumpliendo solamente 9 meses encarcelado. Durante su estadía en prisión, escribió el libro Mi lucha. Dentro de este logramos encontrar algunas de las principales doctrinas alemanes y unos pocos datos biográficos de Hitler. Dentro de las doctrinas están la necesidad de expandir el territorio alemán, es decir, el espacio vital, la creencia de que existe una supuesta raza aria, que es una raza superior a todas las demás, y Hitler nos deja claro el descontento que él siente hacia los que él llama los traidores que firmaron el Tratado de Versalles y sus dos más grandes enemigos, que son los judíos y los comunistas. Después, Hitler llegó a ser canciller de Alemania por votaciones. Su primera decisión fue presentar un polémico proyecto de ley, el cual sería conocido la ley habilitante. Dentro de esta, Hitler podía crear todas las leyes que él quisiera sin tener la necesidad de preguntarle al Congreso o al presidente. Todo esto con un periodo de 4 años. Dentro de esta logramos encontrar 400 decretos que restringían la libertad de los judíos. Estos serían las bases de las que después serían conocidas como las leyes de Nuremberg. Acá les presentamos ciertas leyes de Nuremberg que fueron creadas más tarde. Y por último, la propaganda nazi. Dentro de la propaganda nazi podemos encontrar las propagandas dirigidas hacia el pueblo para poder levantar sentimientos y que apoyaran al régimen autoritario que Hitler implantó. Acá podemos observar el estereotipo que Hitler creó del alemán, que tenía que ser alto, rubio, de ojos azules, musculoso. Arriba podemos observar el estereotipo de que el alemán debía ser trabajador, fuerte y que tenía que ayudar a crear una Alemania fuerte y renovada. Hubo una imagen de los centros médicos en donde se generaban pruebas para poder identificar a los alemanes de raza pura biológicamente, y un póster donde Hitler es representado como un héroe que viene a salvar a Alemania. Y después, en propagandas antisemitas, vemos caricaturas que estaban dirigidas a los niños para que ellos tuvieran la idea de que los semitas, o sea, los judíos, había que eliminarlos y eran una raza mala. Dos propagandas que le echan la culpa de perder la guerra a los judíos, y un póster de los judíos sobre cómo estos crean estadía mala en su país, ya que son una raza tóxica que solamente contamina a su país. Bueno, ahora pasaremos al capítulo 2. Este capítulo se divide en 2 partes. La primera, los guetos, y la segunda, parecido a un ganador. Comenzaré con la primera parte. Los guetos, si bien eran campos de concentración, funcionaban de una manera similar. Estos se crearon en 1939, principalmente en Polonia. Durante los primeros años, las SS trasladaban a judíos de ciudades cercanas a estos espacios cerrados, para luego en 1941 ya no solo recibían judíos de ciudades cercanas, sino que era de toda Europa.
El gueto más grande que existió fue el de Varsovia, que lo pueden encontrar por aquí. Está arriba, lo más arriba de la zona café, dice Warsaw. Ese fue el campo más grande que existió, en donde llegaron a vivir alrededor de 450 judíos en un espacio muy reducido. En total existían alrededor de 400 guetos que estaban rodeados de muros de ladrillos o alambres de púas, ya sea como reja o por arriba para evitar cualquier tipo de fuga. Dentro de los guetos la vida era extremadamente difícil. Las familias tenían que compartir departamentos con muchas otras familias. Los espacios públicos estaban casi siempre saturados. Había falta de comida, falta de espacio, falta de higiene y falta de atención médica adecuada, lo que hacía que enfermedades mortales como el tifus se propagara rápidamente. Sin embargo, los judíos, a pesar de todo lo que estaban pasando, con la intención de seguir manteniendo su dignidad, comenzaron a crear escuelas, bibliotecas y sinagogas, que es como el centro religioso de la religión judía, para así creando una vida comunitaria para resistir emocionalmente a la guerra. Luego, en 1942, con el llamado de la solución final, las SS trasladaron a todos los judíos a los campos de exterminio, para luego en 1943 extinguir los guetos por completo. Ahora pasaremos a la segunda parte, que es la parecida a un ganado. Los transportes también fueron parte del gran sufrimiento. Los judíos eran trasladados ya sea a vagones de tren, camiones o incluso a pie, dependiendo de la distancia. En los vagones, las SS obligaban a ingresar a una gran cantidad de judíos a un espacio muy reducido, que los vagones de ese tiempo eran muy pequeños, como lo pueden ver ahí. No son como uno ve ahora en el metro, que son grandes, eran muy pequeños. Entonces había falta de ventilación, había una falta de preocupación de parte de los nazis y además había falta de alimento. Por la falta de higiene y de espacio, las enfermedades como esencialmente el tifus, como se propagaban rápidamente y eran letales, las personas que fallecían eran utilizadas como asiento. Estos viajes podían durar días o incluso semanas, y cuando el vagón se detenía, las SS solo sacaban los cuerpos para seguir ocupando el vagón. Ahora pasaremos al capítulo 3, que se divide en 3 partes. Voy a comenzar con la primera, que es campos de concentración. Los nazis crearon campos de concentración y exterminio como parte de su plan para eliminar a las personas consideradas no arias. En estos campos obligaban a los prisioneros a realizar trabajos forzados bajo condiciones extremas. Trabajos como arreglar, crear o colocar redes de trenes, techos o estructuras, bajo un sol intenso o en pleno invierno. Muchas personas morían cada día por esfuerzo físico, a esto sumándole las malas condiciones de lo básico de una vida, la falta de atención médica y la falta de una alimentación adecuada. La alimentación era mínima, era un líquido café extraído por la mañana y una pequeña ración de pan por la noche, que esa era la única comida sólida que comían en el día. Y muchos prisioneros con esta pequeña ración de pan lo que hacían era intercambiarlos por ropa o cualquier tipo de cosas que lo ayudara a sobrevivir. Eso. Aquí se pueden ver, aquí están todos los campos de concentración que existieron, y los que están marcados como con una línea blanca son los campos de exterminio. Ahora pasaremos a la segunda parte, cámaras de gas. En 1941 se instalaron las primeras cámaras de gas en el campo de exterminio Auschwitz, en donde las SS les decían a los prisioneros que se tenían que desnudar porque se iban a ir a duchar. Dentro de las cámaras de gas existían duchas y carteles que reforzaban esta mentira. Cuando los prisioneros entraban a la cámara de gas, cerraban las puertas y en vez de caer agua, caía gas venenoso. Muchos prisioneros, por la desesperación, comenzaban a ruñar las paredes, como pueden ver ahí, se nota más ahí arribita, intentando buscar una salida, pero en realidad no la había. Luego los cuerpos eran sacados y llevados al crematorio, que el crematorio consistía en hornos, como pueden ver aquí, en donde apilaban alrededor de 3 cuerpos y los quemaban. Por fuera se veía el humo negro salir, y eso llevó a muchas humillaciones de parte de los nazis a los prisioneros. Luego pasamos a la última
Tercera y última parte, el inicio del fin. En 1944 los prisioneros comenzaron a tener una esperanza tras ver sobrevolar los aviones soviéticos sobre los campos. Cuando los nazis entendieron que estaban perdiendo la guerra, comenzaron a destruir cualquier tipo de prueba y comenzaron a sacar a los judíos de los campos de concentración y exterminio para evitar su liberación. Muchos lograron escapar durante sus trayectos, pero lamentablemente muchos otros murieron en el intento. Finalmente, en 1945, los aliados ganaron la guerra y liberaron el campo de exterminio Auschwitz, en donde los prisioneros fueron tratados en un centro médico creado por los mismos soldados. Y como sabemos, los soldados fueron formados para ir a la guerra y no para tratar con personas. Entonces, los primeros intentos de alimentación hacia las personas hubieron muchas muertes, porque su estómago de los prisioneros, al no tener una comida adecuada, era un estómago como de un bebé. Y uno sabe que a un bebé no se le puede dar cualquier tipo de comida. Pero luego llegaron médicos profesionales y lograron rescatar a los prisioneros. Cuando estos se recuperaron, muchos eligieron emigrar a lugares como Latinoamérica, en donde iniciaron una vida desde cero, formaron una familia y un hogar estable. Ya, ahora vamos a analizar el caso de una judía alemana que estuvo durante la noche de los cristales rotos, que ella se llama Anna Maria Wallenberg, nació en 1930 y estuvo en 1938 durante la noche de los cristales rotos, donde fue un evento que la traumó de por vida. Su padre fue llevado a un campo de concentración donde logra escapar gracias a un amigo. Después se embarcan hacia Haití y cuando están en el canal de Panamá le dan una visa y llegan a Chile. Pero su abuela fue enviada a un campo de exterminio donde fallece. A ella le hicimos una entrevista y le hicimos varias preguntas, donde la primera que le hicimos es si sabía qué hizo su padre dentro de los campos de concentración, y esa fue su respuesta. La segunda pregunta fue qué es lo que pensaba sobre las leyes que hay hoy en día y qué piensa que es lo que falta sobre las leyes, pero refiriéndose a las leyes en cuanto a derechos humanos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas concluyeron que los hechos ocurridos durante esta no eran humanamente aceptados, debido a la vulneración directa que hubo hacia la integridad física, psicológica, social de todas las personas afectadas. En 1945, 51 países formaron la Organización de las Naciones Unidas con el propósito de salvaguardar la paz mundial, proteger a las personas y garantizar una igualdad de derechos sin distinción alguna. Para cumplir dicho compromiso se elaboró una hoja de ruta que dio origen a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual es un documento proclamado en 1948 en París por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este documento buscó establecer derechos para todas las personas, y estos debían ser protegidos universalmente, sirviendo de guía para la libertad, la igualdad y la dignidad de todas las personas. Bueno, aquí hay algunos artículos que fueron impulsados por las vulneraciones sufridas durante el Holocausto. Yo puse 4, pero son más. La conferencia de Vian en 1938 es una conferencia en la cual buscaba buscar soluciones para lo que fue el Holocausto. Sin embargo, los países no querían aceptar a la comunidad judía en sus países, por esto que no se llegó a nada. Sin embargo, República Dominicana aceptó un cupo de 800 judíos, que más tarde se dio a conocer la causa real por la que lo aceptó, que fue como para intentar blanquear a la población, ya que todos los judíos eran de piel blanca. Bueno, hoy analizamos cómo el Holocausto marcó un antes y un después en la historia, mostrándonos hasta dónde puede llegar la humanidad cuando no existen derechos que protejan a las personas. Como dije anteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos con el propósito de que hechos de tal magnitud como lo fue el Holocausto no volvieran a ocurrir.
Los derechos humanos han ido avanzando durante el tiempo, incorporando igualdad de género, libertad de expresión y protección de minorías. Sin embargo, han habido casos como lo que fue la dictadura ocurrida en Chile, donde la intervención de la ONU no sirvió mucho. Bueno, con esto en mente le doy paso a mis compañeros para que terminen de concluir la investigación. Bueno, en mi conclusión saqué 4 cosas. Que la primera es que la falta de información sobre el Holocausto tiene el riesgo de que pueda volver a suceder este suceso. La segunda, que es la importancia de reconocer la historia detrás de la ONU y todos los tratados internacionales que existen hasta el día de hoy. La tercera, que es la educación y la conciencia sobre la tolerancia y la empatía, hace que se evite la discriminación a ciertos sectores de minorías dentro de la sociedad. Y la cuarta es más que nada del grupo, que fue nuestro trabajo, que hemos hecho un trabajo compartiendo esta historia a todas las personas para que esta historia no se vuelva a suceder. El Holocausto dejó una marca imborrable no tan solo a sus víctimas, sino que al mundo completo. Los testimonios y los libros nos muestran el gran sufrimiento que no debería de volver a pasar ninguna otra persona. Además, nos muestra como la fuerza de las personas, los sobrevivientes, y cómo ellos volvieron a reconstruir sus vidas luego de todo lo que pasaron, valorando cada día, cada comida y cada pequeño gesto. Su historia es un recordatorio de que esto no debe volver a repetirse nunca más. Y ya para concluir nuestra conclusión, llegamos a la validación de la tesis. Nosotros como grupo creemos que nuestra tesis logró ser validada, ya que el Holocausto fue uno de los elementos clave, sino el elemento clave que impulsó la creación de lo que hoy conocemos como la Organización de las Naciones Unidas. Esta fue la litografía que utilizamos para poder elaborar nuestra investigación. Y antes de terminar, lo que nos gustaría invitarlos a reflexionar sobre si ustedes creen que la ONU de verdad sigue haciendo valer lo que hoy conocemos como la declaración, o es solamente un papel que sirve para cuando no hay conflictos, ya sea bélicos internacionales. Muchas gracias por su atención. ¿La audiencia tendrá alguna pregunta para nuestros estudiantes? ¿No? ¿No hay preguntas? Sí, ahí hay una pregunta. ¿Qué parte? Sí, mira, más que una pregunta, una reflexión y quizás en tu opinión. Me pasa que mientras te escuchaba hablar, sobre todo a ti, Eli, de los guetos, lo primero que se me venía a la mente era la situación de Israel con Palestina. Cómo los palestinos han muerto hasta el momento 70.000 palestinos versus los 1.200, que entendiendo que hay una justificación contra el terrorismo, pero 1.200 israelitas han muerto versus los 70.000 palestinos, que han muerto 5 civiles por cada 6 muertos. Entonces, y mientras yo te escuchaba hablar de estos espacios reducidos, donde no hay educación, donde no hay agua, me acordaba también de la migración de esta gente de un lado al otro en un espacio más chico que nuestra comuna. Y entonces después venía la Marta hablando de los derechos de la ONU, de que todos somos iguales en dignidad, en libertades. Entonces, y la última que decías tú, ¿qué hacemos? Que si realmente la ONU está ejerciendo esa labor porque se le dio a partir de los Holocausto. Entonces, no sé, me gustaría saber qué sienten ustedes mirando lo que está sucediendo hoy día en este espacio, a la luz de lo que ustedes pudieron investigar en su trabajo. Bueno, gracias por la pregunta. Y en realidad nosotros como investigando esto y haciendo la comparación del antes como ahora del presente, nosotros como que igual nos llega a ver como después de haber pasado una historia muy trágica del Holocausto, donde hubieron más de 6 millones de judíos muertos,
ver como que ahora no hay mucho trabajo es como, no sé, como que en realidad a nosotros como estudiantes nos gustaría que como ver un avance de la ONU, pero no es solo un trabajo de uno como estudiante, que es como el futuro, que no, como nos dicen que es como el futuro del país, es un trabajo como debería, yo le diría que falta como humanidad en las personas, como que falta esa empatía, como ese sentimiento de que decir que yo no soy solo yo, como decir como yo estoy en una comunidad, como yo estoy en una sociedad donde necesito tener un apoyo, donde yo tengo que dar un apoyo. Entonces, como nosotros como grupo, es como chocante ver que no se están haciendo las medidas necesarias que se tienen que hacer. Eso, yo diría como me impacta demasiado ver como después de tanta historia, además de la dictadura en Chile, que no fue hace mucho, fue en 1973, no fueron tantos años, ver que se sigue pasando esto y es como, si uno reflexiona, uno dice que en cualquier momento Chile igual podría tener una dictadura sin pensarlo, porque realmente no hay un avance en la sociedad, que es algo que debería de haber, pero no lo hay. Después de tanto estudio, después de tantos testimonios, tantos libros que te muestran que hubo una violación de derechos humanos muchos años atrás, ver que las personas aún así como no son conscientes, es como chocante igual, como ver después de muchas investigaciones como ¿por qué pasa esto? ¿Por qué las personas no están reflexionando como nosotros reflexionamos como grupo? ¿Por qué hay personas maduras, más maduras que yo, como yo estudiante de 16 años, 15 años, por qué ellos no están haciendo la misma reflexión que estoy haciendo yo si yo soy menor, si yo soy más inmadura, se podría decir? No tengo tanta experiencia en la vida. Entonces es como chocante, eso diría yo. Finalmente la Emilia dijo la gran mayoría de lo que iba a decir, pero finalmente conectando con su punto, esta como deshumanización que tienen las personas se puede ver a que los mismos padres o las escuelas no les integran para poder respetar los derechos. Siempre se hace esta parte de decir que los derechos es algo que uno tiene, que siempre va a tener, pero por ejemplo en esos mismos países podemos observar que no es la Declaración de los Derechos no va a ser un escudo el cual te va a proteger fuese lo que fuese, es un papel el cual si yo digo lo quiero romper, lo puedo romper. Entonces es el problema, ya que la ONU no tiene la posibilidad para poder ejercer una fuerza y las consecuencias que marca hoy en día no son lo suficientemente fuertes para que los países digan como no lo voy a volver a hacer, no quiero hacer esto, porque prácticamente no hay consecuencias. Bueno, yo creo que también va con el tema sobre como la discriminación de como las personas que tienen más poder que otras, porque si unos que tienen más poder que otros es posible que puedan como abusar de eso y puedan discriminar a otros, humillarlos públicamente, ya que es posible que no tengan mucha como consecuencia a ellos, ya que tienen más poder que los otros. Yo iba a decir más sobre la ONU, que la ONU se ha transformado en un ente más como político y al ser de esta manera tiene dos problemas que son la burocratización y la corrupción que pasan durante la ONU y como sabemos eso produce que se vuelva mucho menos eficiente. La ONU tiene se creó para algo muy bonito, que es que no haya derechos humanos, que no existan más guerras, para muchas cosas, pero al final del cabo son los mismos países los que toman la decisión de aceptar o no. Por ejemplo, la ONU puede dar un tratado, pero si los países no lo quieren firmar, no hay nada que los obligue a firmarlo. Entonces eso también produce un problema, que es que al final es como el que quiere y si no pasa nada. Y tampoco se los puede obligar porque iría en contra de lo democrático, porque no sería democrático que viniera un agente externo al país a obligarte a ser parte de un tratado que a lo mejor tú no lo quieres hacer por una u otra razón. Entonces también eso vuelve que, aunque tenga un buen fin,
la manera de la ONU no es la mejor. Porque, por ejemplo, se habla del conflicto de Palestina y Gaza, o sea, el conflicto en Gaza es de Palestina y Israel, pero también se habla muy poco, también porque se le da muy poca connotación a lo que está pasando en Sudán del Sur. Sudán del Sur tiene un problema, una guerra civil que se están viendo que de verdad son muchos civiles, pasan por pueblo y matan a todas las personas del pueblo y se ve, por ejemplo, hay imágenes en Google Maps donde se ven cuerpos de muchas personas muertas tiradas en estos pueblos. Entonces, al final y al cabo, la ONU tampoco ha intervenido ahí, entonces no. La ONU ha tenido muchos problemas también, por ejemplo, en el Congo, donde al final también se metió, envió soldados para mantener la paz, los cascos azules, y lo que produjeron fueron muertes de civiles. Entonces al final la ONU, claro, tiene un muy buen fin, es muy bonito, pero al ser burócrata y un poco corrupta también hace que tenga cosas malas. Eso. Bueno, chiquillos, yo quería la verdad felicitarlos. Creo que hicieron una muy buena presentación. Los vi lo nerviosos que estaban y creo que se vio reflejado todo el trabajo que hicieron ustedes en esa presentación. Así que, primero que todo, felicitarlos, ¿ya? En segunda parte, quedé un poco con ganas de ver un poquito más de tiempo la entrevista que le hicieron a la persona, ¿ya? La pasaron un poquito muy rápido. Pero, si me hace el favor, Vicente, porfa, de volver. La verdad, la entrevista la hicieron entre todos, como grupo, sí, ¿todos? Sí. Entonces les quería preguntar qué se sintió, porque uno suele ver análisis del Holocausto, materia, cierto, fotos, etcétera, pero estar con una persona, tener un testimonio humano, nos acerca mucho más de una manera empírica a lo que es la realidad. Entonces quería preguntarle sobre sus sensaciones como grupo, de cómo se sintió hablar con esta persona que lo experimentó en primera persona. Bueno, nosotros igual aclarar un punto que están dos preguntas porque la conversación fue como súper como ligera, se podría decir, como que nosotros empezamos con 3 preguntas y después fue de corrido la historia de ella, entonces eso, como aclarar ese punto antes de responder. Y bueno, nosotros, me voy a confesar que lloramos en la entrevista porque hubo un momento en donde ella nos empezó a leer una carta que le dio su abuelita antes de que la llevaran a un campo de exterminio. Entonces a nosotros como que nos llegó el corazón y empezamos a llorar porque es como, nosotros dando como una reflexión, fue como estar tranquilo en la casa y después que te llega una carta de tu abuelita y después saber que ella falleció al otro día. Es como, yo creo que sería impactante para cualquiera de nosotros presentes en la sala y todo Chile. Entonces nosotros con esta entrevista, la verdad, fue un agrado increíble hablar con una sobreviviente porque igual fue hace hartos años. Ella tiene ahora 95 años. Entonces que ella nos contara su historia como de primera persona, porque uno ve documentales, lee artículos, no es lo mismo que, como decía usted, que hablar con alguien que vivió esto. Entonces fue como, no sé cómo decirlo, pero fue como súper agradable, fue como que nos sentimos muy conectados con la historia de ella, porque además, más la investigación que teníamos previa, entender todo lo que ella decía, formar como un lazo, como una empatía hacia ella, fue como que nos llevó a todo el corazón. Respondiste todo, pero finalmente, como ella dice, fue un diálogo en el cual le hicimos 2 o 3 preguntas y ella ya empezó a contar toda su vida. Nosotros no la quisimos interrumpir porque se notaba que ella ya sentía un gran dolor por recordar lo que le pasó, por recordar lo que había pasado, porque su voz se empezaba a quebrar, se veía como que empezaba a soltar lágrimas, etc. Y eso es lo que nos hace como conectar con ella, ya que con un historiador, por ejemplo, no logramos conectar, ya que él ve desde la parte de aquí de Chile, por ejemplo, desde otro punto, pero ella vivió y nos contó su propia experiencia y lo que sabía de sus parientes. Entonces nos ayudó mucho en la investigación y a conectar fue increíble, fue muy fácil. Bueno, sí, mis compañeros ya dijeron todo, la verdad, pero eso, como dijo el Peña, hablar con alguien que estuvo como en esa situación igual es como fuerte, es como que te afecta más porque tú podés buscar información como en
en internet, y no es lo mismo que, bueno, nosotros somos testigos de que no es lo mismo como leerlo a que alguien te lo diga, alguien que estuvo ahí, porque es como que te, no sé, como que te afecta más. Entonces igual fue muy bonito hablar con ella, porque como dijeron mis compañeros, pudimos hablar como bien, como tuvimos una conversación como muy fluida con ella. Entonces yo creo que eso igual nos ayudó en la investigación y pudimos, nos contó muchas cosas que nos sirvieron para lo que fue la investigación. Bueno, y lo otro es que lo más como triste o más que nada frustrante de su testimonio es que su abuela murió porque una persona pensó que ser de tal religión era malo. O sea, es una tontería, por decirlo de una manera, pensar así. Es algo que es súper, no sé, tonto, por decirlo de una manera, porque o sea, uno lo ve y era una persona que no, bueno, ella no lee la carta, y la abuela lo que más le molesta, lo que más le preocupa a ella era que le iban a mandar a un asilo y que iba a estar con gente que no conocía. Ella ni siquiera sabía que le iban a mandar a un campo de exterminio, que ella fue mandada directamente, ni siquiera trabajó, porque en los campos había una fila y los mandaban por un lado y para el otro y decían quién trabajaba, quién estaba en condiciones para trabajar, y si no, se iba a los campos a las cámaras de gas y no seguía. Entonces, eso. Gracias. Agradecemos el aplauso entonces a nuestros estudiantes en esta primera presentación. Continuamos con la segunda tesina. Le corresponde el turno a la exposición La física de los terremotos, cómo la energía se libera y se propaga. Esta investigación fue desarrollada por estudiantes de segundo medio B. La investigación busca comprender cómo el tipo de placa y la rigidez de las rocas influyen en la energía liberada, evaluando esta relación mediante entrevistas y revisión bibliográfica, siendo su docente guía la profesora de Matemática y Física, Vanessa Manjue Matus. Recibimos con un aplauso a los expositores Máximo Haas, Nicolás Zúñiga, Eloísa Haas, Joaquín Sánchez y Renata Aravena. Bueno, como mencionó también mi compañero previamente, cualquier tipo de preguntas nos la pueden decir luego de la presentación. Muy buenos días a todos y a todas las presentes. Hoy con mi grupo conformado por Nicolás Zúñiga, Joaquín Sánchez, Máximo Haas, Renata Aravena y que les habla Eloísa Haas, les vamos a presentar sobre nuestro tema, la física de los terremotos. Bueno, esta es nuestra tabla de contenido. Vamos a partir con el planteamiento del problema, después con el objetivo general y los específicos, después con nuestra hipótesis, con la metodología de la investigación, el desarrollo de la investigación, nuestras conclusiones y por último la licografía. Bueno, bajo la Tierra existe un conjunto de placas tectónicas, aproximadamente unas 11 placas principales y varias placas menores y secundarias. Cuando estas placas chocan, se liberan energías muy poderosas. El movimiento que tienen estas placas genera fricción, la que va acumulando energía, y esta energía se termina liberando en movimientos sísmicos llamados terremotos. Nuestra motivación para elegir este tema fue, ya que en nuestro país han ocurrido muchos sismos a lo largo del tiempo, y nosotros como grupo nos interesaba mucho saber el porqué de un terremoto, cómo se compone, los procesos físicos involucrados, también cómo se involucran las placas tectónicas y cómo todos estos procesos afectan a la sociedad. A partir de esto nos surgieron las siguientes preguntas. ¿Cómo se producen los terremotos y cómo se mide su energía liberada? ¿Cómo el tipo de placa influye en la cantidad de energía liberada? ¿Qué tipo de ondas afectan en la liberación de energía? ¿El movimiento de las placas influye en la liberación de energía? ¿Y qué consecuencias tiene la liberación de energía sísmica en las zonas ubicadas cercanas al epicentro? Bueno,
investigación nos planteamos el siguiente objetivo general, que dice: comprender cómo el tipo de placa tectónica y la rigidez del material rocoso influyen en la cantidad de energía liberada durante un terremoto. Y a partir de este mismo nos planteamos los siguientes objetivos específicos: describir los tipos de fallas tectónicas y sus características, explicar el concepto de rigidez y su rol en la acumulación y liberación de energía sísmica, comparar distintos eventos sísmicos para identificar patrones entre el tipo de falla, comprobar mediante entrevistas expertos en origen de la energía sísmica y los factores que influyen en la liberación de esta. Y nosotros planteamos la siguiente hipótesis que dice: la cantidad de energía sísmica liberada durante un terremoto depende del tipo de placa tectónica, por lo tanto, las placas continentales liberan más energía que las oceánicas. Y nuestra investigación tuvo un método de carácter cualitativo con investigaciones bibliográficas con análisis de fuentes y con una entrevista a un especialista en la temática. Además, a esta especialista en la temática le hicimos múltiples preguntas, pero queremos destacar 4 de ellas, las cuales serían: ¿cómo influye la densidad y composición de la corteza terrestre en la propagación de la energía sísmica liberada? ¿Cómo influye la geología local, como el tipo de suelo, el relieve, etcétera, en que un terremoto tenga efectos más graves en unas zonas que en otras? ¿Cómo se relaciona la magnitud con la energía liberada durante un sismo? ¿Y qué factores físicos explican que un terremoto pueda modificar el curso de ríos o alterar el relieve del terreno? Bueno, nosotros realizamos una entrevista cualitativa a María Flores, una especialista en geofísica y sismología, de la cual extrajimos los puntos más relevantes. La especialista confirmó que la sismología forma parte de la física y que la magnitud de momento está directamente ligada a la energía liberada en un sismo, y que la intensidad depende del efecto del sitio, ya que los suelos blandos amplifican las ondas, y también de la profundidad, ya que los sismos profundos generan ondas largas que afectan edificios altos, mientras que los superficiales dañan estructuras más bajas. También nos indicó que la rapidez de ruptura de las placas influye en cómo nosotros sentimos la energía liberada en un sismo, y que el origen de las ondas tiene que ver con las celdas convectivas del manto y la acumulación de tensión en zonas de subducción debido a la rugosidad de las placas. Bueno, y como un ejemplo mencionó el Riñiguazo, ocurrió en 1960. Además nos ayudó a concluir que no se puede ver directamente cuándo va a ocurrir un sismo, ya que no podemos acceder al contacto entre las placas, y que cómo nosotros vemos o cómo se ve un sismo depende de la velocidad de convergencia de las placas y el tamaño de contacto que hay entre estas, y no por la placa involucrada. Bueno, ahora vamos a comenzar con el desarrollo y les voy a hablar sobre el capítulo 1 de las placas tectónicas. ¿Qué son las placas tectónicas? Las placas tectónicas son grandes fragmentos de los que se divide la corteza terrestre, como si fuera una especie de rompecabezas que cubre toda la superficie de la Tierra. En los bordes donde estas placas ocurren fenómenos geológicos muy importantes, como sismos, erupciones volcánicas, la formación de montañas y la aparición de fallas tectónicas. Esto se debe a que las placas están en un movimiento constante y se mueven, ya que las placas flotan sobre una capa del manto superior llamada astenosfera, la cual está formada por magma. El magma es roca muy caliente y semi-fundida, y el magma se mueve al interior del planeta debido a diferencias de temperatura, y cuando lo hace que las placas que están por encima también se muevan. Y las placas se mueven muy poquitos centímetros por año, pero esos centímetros es suficiente para ir cambiando la superficie a lo largo del tiempo. Bueno, existen 11 placas principales, las cuales se dividen en 3 tipos. Las placas oceánicas, que son las que están formadas solamente por corteza oceánica, la cual es menos gruesa pero más densa, y este tipo de placas está en toda su extensión bajo el océano. Un ejemplo es la placa del Pacífico. Están las placas continentales, que son las que están formadas solamente por corteza continental, la cual es más gruesa pero menos densa, y estas placas están bajo los continentes. Un ejemplo es la placa arábiga. Y las placas mixtas son las que tienen una parte de corteza continental y una parte de corteza oceánica. Este tipo es el tipo más frecuente en la Tierra. Y un ejemplo es la placa sudamericana. Bueno, como mencioné anteriormente, las placas están en un movimiento constante y dependiendo de cómo se muevan se pueden dar de 3 formas.
El primero es el movimiento divergente, que es cuando dos placas se separan en sentidos opuestos, como lo podemos ver ahí arriba. Cuando lo hace, el magma que está por debajo sube y al enfriarse puede dar como resultado volcanes submarinos, montañas submarinas y unas crestas llamadas dorsales oceánicas. Está el movimiento convergente, que es cuando dos placas se mueven una hacia la otra y en algún punto chocan. Este tipo de movimiento se puede dar de dos formas. El primero es como lo vemos allá, que es una placa metiéndose debajo de la otra. Ese proceso se llama subducción. Y el otro tipo es cuando las dos placas suben y empujan la corteza hacia arriba. En el caso de la subducción puede dar como resultado fosas oceánicas y actividad volcánica. Y en el caso de que las placas suban hacia arriba, puede dar como resultado cordilleras como los Andes o el Himalaya. Y el último tipo es el transformante, que es cuando las dos placas se deslizan horizontal y lateralmente una al lado de la otra. Este tipo, a diferencia de los otros dos, no crea superficie, pero tampoco la destruye. Este es el encargado de los sismos más intensos y la aparición de fallas tectónicas. ¿Qué es una falla tectónica? Una falla tectónica, o también conocida como falla geológica, es una grieta en la corteza terrestre donde ambos lados de la falla sufrieron deslizamientos. Les quiero decir con esto es que, como podemos ver acá, aquí está la falla, este lado y este lado sufrieron desplazamientos. En una falla activa, las rocas a los lados se siguen moviendo y las fallas activas pueden seguir produciendo sismos. Y en las inactivas son solamente la corteza en la falla, en la grieta, pero las rocas ya no se mueven. Y se mueven muy poquito por año, pero en una falla activa puede generar sismos. Bueno, ahora les explicaré yo cómo se acumula energía previo a un terremoto. Pero primero, ¿dónde se acumula energía? Como mencionó mi compañera previamente, existen las placas de convergencia, o sea, existe la convergencia de las placas, que es donde estas rozan entre ellas y en algunos casos por la fricción se traban. ¿Qué es lo que ocurre cuando se traban? La roca que está trabada necesita una cantidad de energía para que ésta se quiebre o se rompa y se libere la energía en forma de onda generando un terremoto. Ahora vienen los factores que influyen en la acumulación de energía. Primero, el tipo de falla geológica. Como mencionó mi compañera también previamente, existen distintos tipos de fallas, de bordes y de placas. Cada una de estas tiene un movimiento y un roce característico, lo que puede influir en la acumulación de energía de cada caso. Luego vienen las condiciones de presión y temperatura. Al haber altas presiones, la roca, como está sometida a una alta presión, se tiende a comprimir, lo que favorece la acumulación de energía, ya que se necesita más energía para que ésta se rompa y luego se libere en forma de ondas. En cambio, al haber alta temperatura, favorecen las deformaciones elásticas, volviendo la roca más dúctil, es decir, más blanda, lo que permite disipar parte de la energía a lo largo del tiempo. Luego vienen las propiedades mecánicas de las rocas, que como mencioné antes, las rocas más rígidas necesitan más energía para que luego se libere esta misma, y las rocas más blandas la pueden disipar. Estos últimos dos puntos son muy parecidos, pero uno es las condiciones donde está bloqueada la falla, y la otra son las rocas, son las propiedades de la roca que está bloqueada. Por último, la duración del bloqueo. Como mencioné previamente, la acumulación de energía se genera cuando la falla se bloquea. Bloqueos más prolongados dan lugar a terremotos más fuertes, mientras que bloqueos más cortos dan lugar a terremotos más débiles y más frecuentes. Luego viene el ciclo sísmico. Como dice su nombre, es cíclico. ¿Qué quiere decir esto? Que se repite. Este permite explicar la formación de los terremotos, el momento del terremoto y qué ocurre después de este, y este se divide en tres fases. La primera es la fase intersísmica. Es donde se empieza a acumular la energía y es la fase más larga. Luego viene la fase de ruptura, que como bien dice su nombre, es cuando la roca que está bloqueada se rompe y libera la energía en forma de ondas sísmicas. Este es el momento del terremoto. Por último viene la fase postsísmica. A veces, en algunos casos, no se llega a liberar toda la energía dentro del primer terremoto. Entonces la energía se tiene que disipar de alguna manera, que ocurre en el caso de las réplicas, que pueden llegar a ser incluso más fuertes que el terremoto original. Bueno, ahora explicaremos cómo se libera la energía sísmica en forma de ondas que viajan por el interior y la superficie de la Tierra. Además de hablar de los tipos de ondas, la magnitud e intensidad. Y a esto viene una cita, que dice: la liberación de energía de un sismo ocurre cuando la tensión acumulada en la roca se libera repentinamente, que es algo que explicaremos ahora. Bueno, la energía sísmica se libera cuando las rocas alcanzan su límite elástico y se rompen a lo largo de una falla.
Esta ruptura repentina genera ondas que se propagan en todas las direcciones y factores como el tamaño de la ruptura, las propiedades geológicas de las rocas o el roce que hay en estas pueden determinar la energía liberada. Bueno, ahora los tipos de ondas. Hay dos tipos, las internas y las superficiales. Las internas viajan por el interior de la Tierra y son las primeras en llegar, y las superficiales, como lo dice su nombre, viajan por la superficie y son las más destructivas. Primero encontramos las ondas primarias. Estas comprimen y expanden en su mismo sentido de propagación, por eso su nombre longitudinales. Estas son las primeras en ser detectadas, viajan por sólidos, líquidos y gases. Luego encontramos las secundarias. Estas, su diferencia es que solamente se viajan por sólidos, y estas mueven el suelo de arriba abajo y de lado a lado, y su nombre es transversal. Luego tenemos las superficiales, que se encuentran en la onda R. Esta tiene un movimiento elíptico similar a la onda del mar. Y luego tenemos las ondas L. Estas se mueven en sentido horizontal y suelen ser las más destructivas en zonas urbanas. Y ahora, ¿cómo se mide la energía liberada? Existen dos tipos, la magnitud y la intensidad. La magnitud, existen dos formas de medir, que es la magnitud de momento y la escala de Richter. Actualmente se usa la magnitud de momento ya que es mucho más precisa que la escala de Richter, y la magnitud mide la energía liberada en un sismo. En cambio, la intensidad mide cómo nosotros percibimos el sismo, la cantidad de destrucción que ocurre en este, el daño y como el movimiento que hay. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre mi capítulo, que es ondas elásticas y su propagación. Independientemente del tipo de onda, RS, reggae y LOC, todas son consideradas onda elástica, y los terremotos también se consideran onda elástica. Esto quiere decir que están determinados por la mecánica de los medios elásticos, y significa que su propagación depende de las propiedades elásticas de la roca, como mencionó mi compañero Nicolás anteriormente, o sea, la densidad, la rigidez, entre otros factores, y además del mismo planeta Tierra. Para calcular su trayectoria y tiempo de llegada se pueden usar dos enfoques distintos. El primero sería considerar capas planas, cada una con una velocidad constante y aumentando con la profundidad, o el otro sería considerar la forma real de la Tierra. Esto quiere decir que el primer enfoque que se puede usar es considerar la Tierra como serie de capas, con cada una con una velocidad constante o variable, que aumentan con la profundidad. ¿Y por qué aumentan con la profundidad? Aumentan con la profundidad debido al peso de la sobrecarga, que hace que a mayor profundidad la densidad y la rigidez, como mencioné anteriormente, van a ir variando y hace que se produzcan variaciones en la velocidad de la onda. Y el segundo método es usar forma esférica para calcular la trayectoria y tiempo de llegada. Bueno, ahora voy a hablar sobre los distintos medios que hay. Bueno, se conoce como medio homogéneo a un medio en el cual la velocidad de la onda sísmica es la misma en todas las direcciones, o sea, en todas partes. Y si en alguna parte de ese medio o en otro medio parte la velocidad es la misma, pero en todas las direcciones, se denomina como isótropo. Esto quiere decir que un medio homogéneo se ve lo mismo desde cualquier punto, aunque no en cualquier dirección, y un isótropo se ve lo mismo en cualquier dirección, pero no desde cualquier punto. Y hay que decir que puede ser solo isótropo o puede ser solo homogéneo, también puede ser ambos. Y ahora por último voy a hablar sobre la forma de las ondas. Independientemente del tipo de onda, todas consisten en trenes de perturbaciones que viajan a través de la Tierra. Y cuando es una onda con una sola vibración se denomina como pulso. Cuando son varias se denomina como tren de ondas. Bueno, la forma de una onda está determinada por su frecuencia, su amplitud y la manera en la que se mueven sus ondas, o sea, sus partículas. La frecuencia hace referencia al número de vibraciones que hay por segundo. Puede variar desde varios ciclos en un segundo hasta varios segundos que se mueve un ciclo. Además, se puede medir el tiempo que hay entre el punto más alto de cada onda, que se ve ahí, que se denomina como longitud de onda. Y gracias a esta longitud de onda, que puede durar desde pocos metros hasta varios kilómetros, que una misma estructura durante un terremoto puede experimentar distintos efectos como tensión, cizalla o compresión. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el anillo de fuego del Pacífico. El anillo de fuego del Pacífico es la zona sísmica más grande y activa del mundo. Acá colisionan múltiples placas tectónicas, además de que concentra la mayoría de los terremotos más fuertes registrados en toda la historia de la humanidad. Esta zona sísmica pasa por múltiples países, como sería Chile, México, Estados Unidos, Rusia, Japón, Indonesia, entre otros. Por lo mismo, todas estas naciones tienen que estar en una constante alerta, ya que en caso de alguna liberación de energía pueden sufrir graves daños, tanto estructurales como a la población. Por ejemplo, los daños estructurales se ven evidenciados casi inmediatamente, ya que las ondas producen movimientos tanto verticales como horizontales, los cuales a veces pueden romper la resistencia de materiales rígidos como sería el cemento o el ladrillo.
Un caso, o sea, aunque se tengan sistemas antisísmicos, esto no asegura de que siempre vaya a resguardar la infraestructura, ya que una evidencia de esto sería el terremoto del año 2010, ocurrido acá en Chile, de magnitud 8.8, que pese a las medidas de seguridad de Chile, este terremoto logró colapsar múltiples estructuras y daño a los servicios básicos. Además, no se limita solo a la estructura, ya que la población también se ve gravemente afectada. En caso de algún derrumbe, pueden quedar atrapados bajo escombros, lo cual puede generar graves lesiones y en el peor de los casos la muerte. Además, a esto se le suma el efecto secundario causados por los terremotos, como serían incendios o tsunamis, los cuales hacen que este sea aún más devastador. Un ejemplo de esto sería Indonesia, el año 2004, con un sismo de magnitud 9.1, el cual causó un tsunami que arrasó muchas costas y dejó cientos de miles de muertos. Por lo mismo, nosotros como grupo pensamos que el hecho de comparar y analizar diferentes sismos nos permite saber cuáles son los factores clave y qué es lo que genera el principal daño. Una comparación sería el ya mencionado terremoto del año 2010 de Chile, de magnitud 8.8, y el de Japón, del año 2011, con una magnitud de 9.0. Acá, pese a la diferencia de energía liberada entre un terremoto y el otro, se puede evidenciar que la magnitud no es todo, ya que en Japón el daño principal fue causado por el tsunami que vino después, no por el terremoto en sí. Mientras que en Chile el principal daño sí fue causado por el mismo terremoto. Las principales diferencias en ambos casos es que Japón es el país mejor preparado ante sismos del mundo, ya que tiene mucha tecnología antisísmica y detección de tsunamis y terremotos, lo cual puede ayudar mucho a la población en caso de algún accidente. En cambio Chile fue algo deficiente en los sistemas de alerta. Además, había múltiples estructuras antiguas las cuales terminaron colapsando con el terremoto. Cabe destacar que en ambos casos las ciudades más afectadas fueron las que estaban construidas sobre suelos blandos, ya que esto amplifica el movimiento de la onda, haciendo que en estos sectores se sienta mucho más fuerte que lo que sería en un lugar con un suelo rígido. Bueno, nosotros sacamos varias conclusiones las cuales voy a empezar a explicar, partiendo del primer punto, que sería que los terremotos se producen por el movimiento de las placas, la acumulación de energía y su liberación en onda sísmica. Esto es una muy breve síntesis de lo que nosotros recabamos a través de nuestra investigación, junto con la ayuda de la entrevista que le hicimos a la experta. Luego viene que las diferencias de grosor y densidad entre placas generan más fricción y energía acumulada. Como en nuestra hipótesis se menciona de que un tipo de placa es la que afecta la magnitud final del sismo, aquí podemos evidenciar que hay distintos tipos de placas y cada una con su grosor y densidad. Luego nuestra hipótesis. Nosotros no consideramos nuestra hipótesis totalmente incorrecta, sino que parcialmente correcta, ya que como nosotros mencionamos, el tipo de placa sí influye en la magnitud final del sismo. Sin embargo, también hay otros factores como el tamaño, el tipo de suelo y la velocidad de roce entre las placas. Luego, el conocimiento científico y los avances en sismología ayudan a prevenir riesgos y proteger a las comunidades. Si la población tiene conocimiento sobre qué ocurre durante el sismo y cómo tener una buena infraestructura para soportar uno, se pueden evitar catástrofes como la que mencionó mi compañero previamente. Por último, la tesina fortaleció el aprendizaje y la comprensión sobre la dinámica de la Tierra. Nosotros, luego de la investigación, tenemos un conocimiento amplio sobre cómo funcionan los terremotos, qué ocurre cómo son las ondas que ocurren en este y qué poder hacer después de uno y cómo prepararse para una posible réplica. Entonces nosotros seguiremos expandiendo nuestro conocimiento para ayudar a nuestros pares a sobrevivir una catástrofe como estas. La linkografía, se pueden ver links que son referentes a sitios web y también citas que son referentes a libros y archivos. Muchas gracias por su atención y esperamos que les haya gustado. Felicidades por esta presentación. Al igual que con el grupo anterior, queremos saber si hay preguntas. ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta? ¿Sí? ¿Se puede entonces, porque yo, bueno, en Nicolás sabe que yo sigo una gente que hablando más y Sergio Ahumada que dicen si van a haber o no terremotos, pero a la luz de la presentación como que no es tan cierto que se puedan predecir qué debería hacer yo, seguir siguiendo a esa gente o tener solamente emergencia. O sea, es que un sismo no se puede predecir como tal porque no podemos acceder al contacto que hay entre las placas, pero sí se puede predecir como por el tiempo en el que no se ha liberado la energía total, porque como mencioné, las rocas acumulan energía y cuando alcanzan su límite elástico y se rompen por la acumulación de energía que hay en esta.
Entonces se puede predecir más que nada por el tiempo en que no ha ocurrido un sismo y por otros factores. Sí, complementando lo que dice, como mencionó mi compañero Joaquín, y como lo vemos en la entrevista, mientras un país tenga más instrumentos, va a ser más capaz de medir sismos. Lo que quiero decir, por ejemplo, en esta imagen, no sé si se alcanza a ver, pero hay muchos círculos, y los círculos le van dando la forma a la placa, que ahí arriba está la placa euroasiática. Entonces, lo que quiero llegar es que mientras un país tenga más instrumentos, va a ser más capaz de medir sismos más pequeños. Aquí está Chile y hay un punto gigante que corresponde al terremoto del 2010, si no me equivoco, y es de 60. Eso. Que claro, como mencionaron anteriormente, un terremoto no se puede como predecir, ya que no tenemos acceso a poder ver las placas tectónicas, pero lo que se puede hacer es sacar un estimado en base a terremotos anteriores de cuánto tiempo tardaría en liberar la energía. Además, lo otro que esto es como un sistema de medición que muestra los terremotos a lo largo de muchos años. Y claro, al inicio de esta partida solo producimos más grandes, ya que era difícil detectar los pequeños, pero mientras ha mejorado la tecnología y ha avanzado, hemos podido detectar cada vez más terremotos, por más pequeños que sean. Entonces por eso se ven tantos puntitos chiquititos, que son, mientras más grande el terremoto y dependiendo del color, es su intensidad. En respecto al kit de emergencia, siempre es bueno estar preparado ante cualquier tipo de caso. Se suele recomendar tener agua, y en casos más extremos tener generadores que puedan dar energía, porque cuando hay terremotos, como son catástrofes, se corta la luz, se corta el agua, entonces siempre puedo tener un kit de emergencia y también saber dónde está ubicada mi casa. Si yo vivo en un lugar que tiene un suelo blando, por ejemplo en Concón, las casas y los edificios están construidos sobre dunas. Si hay un terremoto o un sismo de gran magnitud, estas dunas se pueden deslizar, lo cual amplifica el daño que pudo haber tenido el sismo originalmente. Entonces, no es solo tener un kit de emergencia y estar preparado, sino saber dónde estar. Y obviamente tener siempre en ojo, en vista, la vía de evacuación. Si nosotros estamos en un recinto, siempre saber dónde poder evacuar en caso de que ocurra uno. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí. A partir de la investigación, bueno, primero felicitar el trabajo desarrollado y hacerle una pregunta que quizás no está tan relacionada con su investigación, pero puede ser parte de su conclusión. A partir de la investigación que ustedes hicieron y viendo el mapa que nos presentan ahí, donde los círculos más grandes están en Chile, y somos probablemente uno de los países más sísmicos del mundo, ¿ustedes creen que la educación que en general se entrega en nuestro país es suficiente para poder ser conscientes de las características geológicas y sismológicas que tiene nuestro país y para que estemos suficientemente preparados para enfrentar estos eventos? En Chile, Chile tiene una muy buena educación sobre qué hacer en caso de un sismo. Todos los colegios tienen simulacros para, en caso de un sismo, saber dónde ir, y las infraestructuras también están muy equipadas. Hay muchos edificios que son, por así decirlo, más blandos o más bien maleables, los cuales pueden resistir sismos de mejor manera. Entonces, aunque no se explique muy bien cómo funcionan los sistemas, se sabe que están. Bueno, complementando lo que dice mi compañero, nosotros como país sabemos que somos un país sísmico, entonces tenemos buena infraestructura. Y yo creo que igual se podría mejorar un poco la educación, pero se debería mejorar como enseñando en qué hacer en caso de, porque enseñar todo esto de cómo funciona un terremoto, las placas, quizás no ayuda mucho, pero sí ayuda más el saber qué hacer en caso de un sismo y cómo reducir un poco más los riesgos que este puede traer. Bueno, complementando también lo que dijeron mis compañeros, claro, en Chile se tiene una muy buena educación sísmica, no solo en los colegios, sino que también los padres en casa, sobre qué hacer en caso de un terremoto, pero igual sería útil complementar, por ejemplo, informando sobre qué hacer o tener como más planes de acción en caso de un terremoto, y pues, más nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muchas gracias. Les damos cariñoso aplauso. Muchas felicidades por esta presentación.
a las y los presentes a compartir un momento de conversación en el espacio preparado para el coffee break. Tenemos 20 minutitos para estar afuera del coffee break y después volvemos con la siguiente presentación. Damos la bienvenida a quienes se reintegran y continuamos con nuestro programa. Llegamos a la tercera y última exposición, titulada Más allá del olvido, la urgencia de una red solidaria frente al Alzheimer. El objetivo de este trabajo de los estudiantes de tercero medio B fue identificar de manera integral los efectos del Alzheimer en las dinámicas de los cuidadores y de cómo el Estado atiende las dificultades que derivan de esta patología, con el fin de generar una visión crítica que contribuya a la comprensión y sensibilización de la sociedad. Su docente guía es la profesora de filosofía Joana Orellana Troncoso. Invitamos a presentar a Tiare Vázquez, Constanza Gómez, María Paz Fernández, Martín Ibarra y Krishna Ferrá. Nos damos una pausa. Bueno, buenos días. Como ya se mencionó anteriormente, somos Martín Ibarra, Constanza Gómez, Tiare Vázquez, María Paz Fernández, Krishna Ferrat, y hoy nuestra investigación está dada en torno a las políticas públicas y las redes solidarias frente a la enfermedad del Alzheimer. Nuestra investigación se titula Más allá del olvido, la urgencia de una red solidaria frente al Alzheimer. Aquí se encuentra nuestra tabla de contenido, la cual no profundizaremos en honor al tiempo. Presentación del problema. Nuestra investigación aborda el Alzheimer como una enfermedad neurodegenerativa que afecta a la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Más allá de lo médico, nosotros buscábamos investigar sobre el impacto social, económico y emocional en las familias cuidadoras, además de un examen íntegro sobre la percepción social, el rol del Estado, las redes de apoyo y las transformaciones dentro de la familia tras el diagnóstico. Bueno, nuestro objetivo general es identificar de manera integral los efectos del Alzheimer en las dinámicas de los cuidadores y de cómo el Estado atiende las dificultades que derivan de esta patología, con el fin de generar una visión crítica que contribuya a la comprensión y sensibilización de nuestra sociedad. Nuestros objetivos específicos son examinar las políticas públicas vigentes y su capacidad real de respuesta, evaluando la articulación entre salud, asistencia social y redes comunitarias frente al Alzheimer. Analizar cómo el Alzheimer transforma las dinámicas, roles y relaciones dentro del núcleo familiar y su entorno cercano. Nuestras motivaciones se centran en visibilizar la carga que enfrentan las familias cuidadoras, evidenciando las tensiones y desigualdades que ocurren cuando el Estado no provee un apoyo suficiente, y sensibilizar a nuestro entorno inmediato, ya sea familiares, amistades o comunidad escolar, sobre la importancia de fortalecer las redes solidarias y la necesidad de políticas públicas más eficaces y equitativas. La tesis que llevó a cabo esta investigación fue la siguiente. Los estudios sobre la enfermedad del Alzheimer evidencian la falta de apoyo público, lo que demanda impulsar redes solidarias y fortalecer el trabajo de organizaciones civiles en su respuesta social. Bueno, ¿cómo se realizó esta investigación? Realizamos una revisión de la literatura, testimonios y leyes. También se aplicó una metodología con instrumentos de carácter cual y cuantitativos con el fin de recoger datos y percepciones de la población en términos de encuesta o también de entrevista, lo cual se profundizará más adelante. Para introducirnos en el Alzheimer como enfermedad neurodegenerativa, es importante precisar y contextualizar algunos conceptos como es el de demencia, el cual su uso y significado ha evolucionado a lo largo de los siglos. Inicialmente se le atribuyó el concepto a cualquier forma de locura o alteración del comportamiento sin una delimitación clara con otros trastornos. En la antigüedad ya se mencionaba la pérdida de facultades mentales en la vejez, asociando la demencia a la edad avanzada. En el siglo XVII se empezó a diferenciar el deterioro cognitivo de los trastornos, asociándolo a las disfunciones del sistema nervioso central. En el siglo XVIII se empezaron a buscar nuevas definiciones para este concepto de demencia, con el propósito de separarlo del delirio como también de la manía. En el siglo XIX
Gracias al avance de las neuropatologías, se consolidó el concepto moderno de demencia, un síndrome caracterizado por el deterioro irreversible de funciones cognitivas, definiéndolo como un síndrome clínico con múltiples causas. Y finalmente, en el siglo XX, Alois Alzheimer describe el caso de ajuste de una mujer con progresivo deterioro cognitivo. En su cerebro se encontraron dos hallazgos claves. Uno eran las placas amiloides, que eran depósitos de beta-amiloides entre neuronas, y por otro lado los ovillos neurofibrilares, que eran acumulaciones anómalas de proteína tau dentro de las neuronas. Estos descubrimientos permitieron el avance de los estudios modernos de las enfermedades neurodegenerativas. Si bien es cierto que en nuestra presentación podrían ser focalizados en muchos conceptos, nos vamos a enfocar en dos. Uno es el de enfermedades neurodegenerativas, que hace referencia a un amplio grupo de enfermedades cerebrales con manifestaciones neuropatológicas y clínicas muy diversas. Este puede afectar a la memoria, el movimiento, el lenguaje y muchas otras capacidades, derivando en una progresiva pérdida de la autonomía. Y por otro lado tenemos el concepto de Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que afecta gravemente la capacidad de una persona para realizar sus actividades diarias. Aunque sus causas exactas no se conocen por completo, se entiende que ciertas proteínas neuronales o cerebrales, las mencionadas anteriormente, dejan de funcionar correctamente, afectando el trabajo de las neuronas, provocando daños, pérdida de conexiones y finalmente una muerte progresiva de estas. A partir de la contextualización previamente expuesta, daremos paso a hablar sobre la incidencia y los factores que condicionan su desarrollo. En cuanto a la incidencia, tenemos que, según CENAMA, el Ministerio de Salud, cerca de un 7% de las personas mayores presentan algún tipo de demencia, y entre el 60 y 70% de estos corresponden al Alzheimer. Además, en Chile se estima que para el año 2050 existirán más de 500.000 casos, lo que se presenta como un desafío social, económico y sanitario. Entre los factores tenemos factores no modificables como la edad, la genética y la historia familiar, y factores modificables como las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la hipertensión, la diabetes y hábitos de vida poco saludables. Además, en una dimensión clínica, tenemos que el apoyo familiar funciona como un efecto protector en los pacientes. Esto reduciendo el deterioro cognitivo y físico en el 56% de los casos. Además, la negligencia empeora el deterioro cognitivo. Ahora bien, los datos anteriormente mencionados nos revelan la incidencia del Alzheimer en Chile, factores determinantes y el acompañamiento familiar. Y es justamente en este punto donde quiero detenerme, en cómo el Alzheimer impacta emocional y socialmente en las familias y o cuidadores. Primero, es importante entender que la comprensión sobre esta enfermedad no se limita solamente a saber qué es el Alzheimer, sino también a comprender sus síntomas, cómo progresa y qué estrategias existen para manejarlo. Cuando las familias logran entender mejor esta enfermedad, pueden anticipar cambios y reducir la ansiedad frente a lo desconocido. Sin embargo, en Chile, este conocimiento suele ser muy limitado. La mayoría conoce los olvidos iniciales, pero desconoce las etapas más avanzadas, como la pérdida del lenguaje o la dependencia total, lo que genera respuestas inadecuadas y sobrecarga emocional. En este punto, la terapeuta ocupacional Agustina Lemos nos plantea algo muy relevante. En nuestra sociedad, el Alzheimer se tiende a normalizar, tal y como ella nos lo mencionó. Más que un tabú, la gente lo normaliza. Envejecer con demencia es patológico, no es normal. Se piensa que envejecer necesariamente implica tener demencia. Incluso se sigue utilizando el término demencia senil, que transmite la idea equivocada de que todos los adultos mayores deben tener deterioro cognitivo. Sin embargo, esto no es normal, y asumirlo como tal invisibiliza la necesidad de diagnóstico y de tratamiento oportuno. Cabe recalcar que en la entrevista con estos profesionales profundizaremos más adelante. En este contexto, los cuidadores tienen un rol central. Los cuidadores primarios, generalmente mujeres adultas encargadas de la higiene, la alimentación y la administración de medicamentos, suelen adquirir sus conocimientos cuando los síntomas ya están presentes, lo que dificulta buscar apoyo y lo que dificulta la planificación y la búsqueda de apoyo oportuno. Según el Ministerio del Desarrollo Social, la participación en programas comunitarios como el CESFAM, COSAM y talleres municipales reducen significativamente la carga emocional de las familias. Pero más allá de lo práctico y lo emocional, existe una dimensión aún más profunda, la llamada presencia ausente, que significa la sensación de perder emocionalmente a una persona antes de su muerte física.
Según un estudio hecho por la Universidad de Chile, un 60% de los cuidadores informales padece depresión o ansiedad, lo que evidencia la necesidad de un apoyo psicológico y comunitario necesario, ya que sin estas redes de apoyo, los cuidadores y familiares tienen mayor probabilidad de generar depresión o aislamiento. Así podemos entender que cuidar al cuidador es tan importante como cuidar al paciente. Tal y como dijo mi compañera, el Alzheimer provoca deterioro progresivo en la memoria, la conducta y en la funcionalidad, lo que exige un acompañamiento constante de los cuidadores. En Chile, estos cuidados no están plenamente cubiertos por el sistema de salud, a pesar de estar en el GES, lo que recae en los hogares generando consecuencias financieras, sociales y emocionales. Los costos que pueden enfrentar estas familias pueden ser tanto directos como indirectos. En los costos directos se ven principalmente los gastos de medicamentos, consultas médicas, tratamientos de rehabilitación y transporte hacia los centros asistenciales y adecuación en la vivienda. Por otro lado, los indirectos son aún más significativos, ya que pausan los estudios de los hijos o nietos, la reducción al abandono de los cuidadores, la sobrecarga de las tareas domésticas y la reorganización de la vida familiar frente a esta enfermedad. El 95% de los cuidadores son principalmente familiares y el 89,6% mujeres, varias obligadas a dejar sus trabajos o asumir dobles jornadas. Frente a esta enfermedad surge una política pública clara, que es el Plan Nacional de Demencia, que responde al Alzheimer como un problema prioritario de salud pública, que tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas, tanto del paciente como del cuidador, con el apoyo constante de la red pública. Este facilita el acceso a prestaciones que sobrellevan mejor esta enfermedad, reducen los síntomas y fortalece el proceso de cuidado, en el cual el Estado empieza a asumir un rol más importante frente a estas demencias, especialmente en el Alzheimer, implementando medidas que fortalezcan la oferta ya existente, que mejoren la detección temprana y que se fortalezca el trabajo. De ahí surge la necesidad de conocer y cuestionar hasta qué punto el Estado implementa estas acciones y si estas se llevan a cabo con el apoyo digno hacia los cuidadores y que se garanticen los derechos de las personas que viven con Alzheimer en Chile. Como complemento a lo que explicó mi compañera sobre las respuestas estatales frente al Alzheimer, yo le explicaré cómo estas se relacionan con las políticas públicas en Chile, Argentina, Colombia y Brasil. Esto lo haré a través de una tabla comparativa donde estaremos comparando los tres mismos aspectos: protección, inclusión e interdicción. Todo esto con el objetivo de demostrar cómo cada país garantiza los derechos de las personas, promueve la participación social y es partícipe en la toma de decisiones de las personas, ya que es muy importante, ya que el Alzheimer afecta la memoria y la autonomía. Como pueden ver aquí, en la primera parte de la tabla vemos a Chile y Argentina. Chile, en el ámbito de protección, se basa en la Ley 21.331 de salud mental, que promete un trato digno sin discriminación. Por otro lado, pasando a Argentina, con la Ley 9014 de Tucumán, se creó un programa especial para personas con Alzheimer, donde se les da la atención necesaria. Pasando a la inclusión, en Chile, con la Ley 20.422, se promueve la igualdad de oportunidades, accesibilidad y participación social. Por otro lado, Argentina, con la Ley 26.378, reconoce a las personas con Alzheimer y les demuestra que tienen la autonomía necesaria y los aleja de la discriminación. También incluye la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Y para finalizar con la interdicción, Chile, con la Ley 18.600, básicamente nos demuestra que y nos dice que cuando el paciente sea nombrado incapaz de tomar decisiones por su cuenta, se puede nombrar a un curador que las tome por él o ella. Lo mismo pasa con Argentina, que nos dice lo mismo con la Ley 26.657. Nos explica que cuando el paciente sea nombrado incapaz, si es necesario, se puede nombrar un curador. Pasando a la siguiente parte de la tabla, tenemos a Colombia y a Brasil. Brasil, en el ámbito de protección, se basa en las leyes 8.842 y la 10.741, que entre ellas dos forman la política nacional para las personas mayores, dándoles también más atención y cuidados. Pasando a Colombia en protección, tenemos la ley 1733, que promete protección y una atención íntegra a pacientes con enfermedades crónicas y terminales como lo es el Alzheimer. Pasando a la inclusión, Brasil, con la ley 2327,
Promueve la participación social y la accesibilidad a través de políticas que rompen barreras para personas mayores y discapacitadas. En Colombia se tiene la Ley 2397, que reconoce los derechos de estas personas y les otorga más atención y los aleja de la discriminación también. Y para finalizar, en la interdicción, Brasil, con la Ley 26.657, tiene un modelo de cautela con cuidadores, que es un poco más autónomo que el de Chile y Argentina, pero se busca en el futuro llegar a la autonomía total, como lo que pasa en Colombia, que es el país que ha desarrollado más esta ley. Con la Ley 1996, creada en el año 2019, se elimina totalmente la interdicción y le da autonomía total al paciente en la toma de decisiones. En resumen, aunque estos 4 países han avanzado en materia de protección e inclusión, lo que los diferencia es su capacidad jurídica. Mientras que Chile y Argentina mantienen un modelo más tradicional basado en cuidadores, Brasil y Colombia han avanzado hacia la autonomía y protagonismo total del paciente. Luego de examinar cómo las políticas públicas intentan responder a las necesidades de la población afectada, veremos otro tipo de estrategias desde un ámbito más humano y cotidiano. Para esto, veremos las intervenciones artísticas y su impacto en pacientes con Alzheimer. En 2019 se realizó un estudio en la Universidad de Desarrollo que implementó técnicas de dibujo, pintura, collage y texturas en pacientes con Alzheimer. Este estudio demostró una mejora en la memoria y en la atención de los pacientes. Además, la musicoterapia se ha demostrado que ayuda a mejorar el sueño, a aumentar la percepción espaciotemporal y a reducir la ansiedad. Si bien estas estrategias no reemplazan los tratamientos farmacológicos, sí se ha demostrado que disminuyen el deterioro cognitivo y estos efectos han sido valorados tanto como por los pacientes como por sus cuidadores. Estas obras que vemos acá son parte del programa Memories in the Making impulsado por la Asociación del Alzheimer. Este programa busca habilitar una nueva forma de comunicación no verbal en pacientes con demencia. La parte artística forma parte distinta del cerebro que la del lenguaje, por lo que se explica por qué la creatividad se preserva durante etapas avanzadas del deterioro cognitivo. Gracias a la ayuda de especialistas, las personas que no tenían conocimiento en el arte pueden desarrollar nuevas habilidades, mientras que los que ya tenían estas capacidades pueden preservar algo que forma de su historia personal. Estas obras generalmente representan emociones y recuerdos de los pacientes, lo que ayuda a mejorar la comunicación y preservar su identidad durante el deterioro cognitivo. A continuación, queremos mostrar algunos de los datos recogidos con los métodos aplicados. Aplicamos en este caso una encuesta a un universo de 126 personas de distintos géneros y rangos etarios. Realizamos un análisis porcentual y a continuación queremos mostrar algunas de las preguntas aplicadas. La primera pregunta es, ¿qué tan familiarizado estás con el tema del Alzheimer? La mayoría de los encuestados respondió que no estaba familiarizado con este tema o que simplemente lo asocian a la memoria o a la vejez. En cambio, un grupo reducido de encuestados respondió que sí está familiarizado con esta enfermedad y sus consecuencias. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de apoyo consideras más necesario para quienes viven con Alzheimer? La mayoría dijo que el apoyo más necesario era la atención médica especializada. En segundo lugar, se nombró el apoyo emocional, tanto para el paciente como para el cuidador. Y en tercer lugar, se nombran apoyos económicos, informativos e educativos, pero se mencionan menos, lo que nos sigue demostrando que el apoyo más importante es la atención médica adecuada. Por otro lado, utilizamos un instrumento de carácter cualitativo. Entrevistamos a Agustina Lema, terapeuta ocupacional formada en la Universidad de Andrés Bello, con más de 4 años de experiencia. Ella trabaja en el ámbito hospitalario con adultos mayores que muchos de estos tienen Alzheimer. Para esta presentación seleccionamos 2 preguntas clave que profundizaremos ahora. La primera pregunta que seleccionamos fue: ¿qué tipo de apoyo ofrece actualmente el sistema de salud o el Estado a las familias que enfrentan esta enfermedad? La terapeuta en la entrevista nos señaló que el apoyo es muy limitado y muchas familias quedan prácticamente solas con la carga del cuidado. La entrevistada señaló un acompañamiento insuficiente desde el sistema público, lo que obliga a las familias a asumir la mayor parte de la carga del cuidado sin el respaldo de políticas públicas. Esto confirma nuestra tesis, ya que evidencia la falta de apoyo estatal y de cómo el Estado atiende inadecuadamente las necesidades de estas familias.
La segunda pregunta que consideramos relevante para nuestra investigación es: ¿qué aspectos considera que deberían fortalecerse en las políticas públicas o programas de atención al Alzheimer? A lo que la profesional nos comentó: más trabajo comunitario y apoyo permanente, porque las organizaciones civiles no pueden cubrir todo sin respaldo estatal. Aquí la profesional nos destaca dos puntos claves de nuestra investigación: la importancia de fortalecer las políticas públicas y las redes de cuidado para los pacientes y para los cuidadores, y además que el Estado se haga cargo y ayude a las organizaciones civiles a cubrir con un problema tan complejo como es cuidar a alguien que tiene Alzheimer. Y bueno, a modo de cierre, el Alzheimer es una enfermedad que no solo afecta a quien la padece, sino a todo su entorno. Su fuerte impacto emocional, social y económico transforma la vida de la familia. Uno de los hallazgos más importantes de nuestra presentación es que el trabajo de los cuidadores sigue siendo invisibilizado. Tiene un fuerte desgaste emocional, como también físico, y un poco apoyo institucional. Por otro lado, las políticas públicas aún hay grandes vacíos en información, acompañamiento y redes de apoyo. Finalmente, validamos nuestra tesis al darnos cuenta de la urgencia del Plan Nacional que coloca el Alzheimer como plan prioritario, demostrando que hay un enfoque muy tradicional comparado con otros países. Dicho esto, damos nuestra presentación como finalizada. Acá tenemos la linografía. Muchas gracias por escucharnos. ¿Alguna pregunta para nuestros estudiantes? Yo tenía una pregunta. Lo que pasa es que en el gobierno de Boric se implementó el programa de Chile Cuida, en donde se le han dado beneficios a las familias cuidadoras de personas con discapacidad, y hay todo un programa de beneficios también y de reconocimiento a las personas cuidadoras. ¿Este programa ha tomado el tema del Alzheimer o cómo? Porque yo entiendo que, por ejemplo, los niños con autismo, si las mamás son mamás de niños con autismo, tienen derecho a prioridad en los trabajos para tomar vacaciones o ciertos horarios flexibles porque son familias cuidadoras. En el caso del Alzheimer, ¿se ha producido algún tipo de beneficio para las personas cuidadoras? Bueno, al hacer la revisión de la literatura, sí encontramos lo que mencionó usted. Sin embargo, al momento de recoger datos o percepciones, queda ahí. No se menciona y solo es como el texto. Como que no se evidencia aún al hablar con la terapeuta o con la población. ¿Alguna otra pregunta? Hola, yo le quiero felicitar por una excelente presentación. El Alzheimer es un tema de alto impacto hoy día en una población que cada vez está envejeciendo más y con más enfermedades de tipo de demencia. Ya que la apoderada mencionó las políticas públicas del COVID, si ustedes tuvieran la oportunidad de conversar con aquellos representantes de quien sea que esté en el gobierno y les preguntara ¿qué medidas consideran ustedes que se debiesen implementar a nivel nacional y dar por el Estado para garantizar una calidad de vida adecuada para la persona que nace en su familia? ¿Qué les dirían? Gracias, y yo creo que se debería profundizar en el cuidado que se le otorga al paciente, ya que, como mencioné en las políticas públicas, varias de ellas promueven atención, cuidado o respaldo en la inclusión. También hay leyes sobre eso que dice que va a ayudar al paciente a sentirse más acogido, más como relacionarse mejor. Yo creo que deberían cumplir con lo que prometen, ya que cuando hicimos nuestra investigación y yo busqué sobre las políticas públicas, casi ninguna de las que vi era como algo que conocía, o cuando hicimos la entrevista o la encuesta, hay mucha desinformación sobre este tema. Entonces yo creo que lo que podría ser, lo que yo le diría al Estado sería que profundice en esto, que cumpla lo que promete con estas políticas, que se genere conciencia sobre la gravedad que tiene esta enfermedad, y tanto como para los pacientes como para el entorno, para que no se genere esta desigualdad como mencionó también. Bueno, primero que todo, también recalcaría en incluir en las políticas públicas el cuidado a los cuidadores, porque generalmente también pueden ser
mucho más afectados que incluso el mismo paciente. Ellos se les presentan muchos desafíos durante la enfermedad, entonces creo que incluir al cuidador del paciente sería algo fundamental y nada, fortalecer ahí para cuidarlos a todos y no solamente al paciente. Bueno, para complementar un poco lo que dijeron mis compañeras, lo que dijo mi compañera de los cuidadores, aparte de la persona que tiene esta enfermedad, también se ve muy afectada a los cuidadores. Entonces también es muy importante darles redes para que ellos se puedan informar, porque eso también mejoraría los cuidados que tienen las personas que tienen esta enfermedad. Si los cuidadores saben cómo planificar, cómo buscar apoyo, eso mejora, bueno, hace todo un poquito más fácil y más llevadero. El Estado también se empieza a hacer cargo de una manera más eficiente, porque si más bien dije que el Estado empieza a asumir un rol más activo, pero no implementa las medidas necesarias que deberían tener los pacientes y al momento de que el cuidador vaya, porque en sí manda a gente que se haga cargo de las personas que contraen Alzheimer, pero no se asegura que el cuidador haga bien su trabajo. Sí, y relacionado con eso, en la investigación nosotros no encontramos ninguna ley o política que obligue al familiar a hacerse cargo del paciente, lo que significa que podría quedar en manos de algún cuidador de la salud pública que no tenga mucho interés o que no se preocupe al 100% de la salud del paciente, lo que sería mucho más dañino para la capacidad mental del paciente y lo dañaría aún más, avanzando en las etapas de esta enfermedad. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Bueno, primero que todo, felicitarlo. Me gustó mucho la presentación. Me pareció muy llamativo también que hicieran este enfoque sobre el Alzheimer, que fue un enfoque más social, sobre cómo influye en el entorno, ¿cierto?, en los cuidadores. Creo que el hecho de que este gobierno haya implementado una política así significa que este es un problema muy actual, muy presente, que requiere precisamente lo que ustedes alegan un poco, que es que se tomen decisiones y acuerdos. Pero me llama la atención que hayan elegido este tema y este enfoque. Entonces les quería preguntar cuál fue su motivación y cuál fue el aprendizaje o conocimiento que se llevan o con qué se quedan de hacer este trabajo. O sea, como bien mencionó mi compañera, que las motivaciones que tuvimos más que nada fue el hecho de que el Alzheimer, al ser un problema prioritario para el país, no se implementan las necesidades que deberían tener estos pacientes. Y además que nos quedamos con esto que si bien el Estado sí se hace cargo, pero hasta cierto punto, que lo que conlleva que más adelante podrían haber más personas con Alzheimer que no se les garanticen los derechos completamente. Mi mamá me dijo que no hablara de esto, pero ya que se dio la oportunidad, mi motivación fue más que nada personal. Porque yo vivo todos los días mi abuela que tiene demencia. Entonces, el enfoque de esto fue más que nada entender a mi papá. Quería entenderlo y comprenderlo en general. Bueno, también una motivación personal mía fue también lograr llegar a las más personas que podamos, ya que todos vamos a llegar a ser adultos mayores y también tenemos que ser muy empáticos con todas las personas, ya que no sabemos cómo vamos a llegar. Pero todos queremos llegar bien, sanos y con una sociedad que también nos apoye. Entonces también esa era una motivación personal. ¿Alguna otra pregunta? Damos un aplauso. Muchas gracias, felicidades por su presentación. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Agradecemos una vez más el rigor académico y la pasión demostrada por todos los estudiantes en la presentación de sus tesinas. Invitamos al señor Leonardo González Muñoz a pasar adelante y también a Carolina García González para realizar un simbólico reconocimiento y agradecimiento.
Bueno, a través de este diploma queremos expresar nuestro agradecimiento a la Universidad de Santiago por esta oportunidad y este espacio para que nuestras y nuestros estudiantes tengan la oportunidad en un aula universitaria presentar su trabajo. Así que muchas gracias. Bueno, les agradezco este reconocimiento y les agradezco que hayan elegido nuestra institución para poder compartir el resultado de estas investigaciones. Tal como lo hemos dicho desde el equipo, está Nicole también ahí, el Colegio Centenario es uno de nuestros regalones. Estamos muy contentos en la institución, gracias, de poder seguir trabajando con ustedes y del gran aporte que hacen en la formación de los profesores y las profesoras que egresan de nuestra casa de estudio. Quisiera felicitar el trabajo realizado por los y las estudiantes, la pulcritud, profundidad con la que hicieron las investigaciones y la sensibilidad de los temas que tocaron, que son de gran relevancia social. En un momento social donde pareciera que la posverdad, las falsas informaciones abundan, la poca preocupación por investigar verdaderamente los temas, por poder construir posiciones y opiniones fundamentadas es tan frágil y nos quedamos con el primer reel o la primera publicación que vemos sin profundizar si es verdadero, si no es verdadero, los alcances que eso puede tener. Es muy importante el trabajo que como institución hacen de desarrollar estas habilidades en los y las estudiantes, de que ellos puedan construir pensamiento crítico y construir fundamentadamente sus opiniones. Hoy día estamos frente a un mundo que nos desafía día con día a recordar que somos seres humanos, que somos personas, y cada uno de los temas que ustedes investigaron hoy día tienen que ver con las personas, con el cómo viven, con el cómo se desarrollan, la investigación sobre el Holocausto y la importancia de los derechos humanos y recordar que detrás de cada una de esas víctimas hay seres humanos, el impacto que tiene el vivir en un país sísmico y cómo eso puede afectar cotidianamente no solamente nuestra sobrevivencia, sino que el funcionamiento social es clave. Y finalmente el Alzheimer, que sin duda es un desafío para todos y todas, porque la ciencia todavía no es capaz de garantizarlo si nosotros vamos a estar en el papel de cuidados o de cuidadores. Y eso nos puede tocar a todos y cada uno. Así que yo les agradezco este espacio, los invito a seguir investigando y a seguir luchando por el bienestar y el mejoramiento de las personas y a tomar una posición frente a lo que ocurre. Y quiero cerrar con una cita de Angela Davis, que dice que no basta con no ser racista. Para combatir el racismo hay que ser antirracista. Y hoy día estamos frente a una sociedad donde lamentablemente los derechos de las personas, el bienestar de las personas, está cuestionado por una serie de principios y valores que ponen en riesgo nuestro propio bienestar y la integridad de muchos y muchas. Entonces, invitarlos a seguir investigando, a seguir tomando una posición fundamentada para construir una sociedad mejor y más democrática. Muchas gracias por este espacio y por la oportunidad. Bueno, les invitamos a quedarse adelante, ¿cierto?, para realizar la entrega de un reconocimiento a nuestro estudiantado. Llamamos al primer grupo expositor: Emilia Chacón, Vicente Rebolledo, Tomás Aedo y Magdalena Haas. Entonces, vamos a buscar aquí corresponde. Magdalena. Eso sí, se ve la mesa ahí. Ya. 1, 2, 3.
Llamamos al segundo grupo expositor: Máximo Haas, Nicolás Zúñiga, Eloísa Haas, Joaquín Sánchez y Renata Aravena. Finalmente, invitamos al tercer equipo expositor: Tiare Vázquez, Constanza Gómez, María Paz Fernández, Martín Ibarra y Krishna Prabhat. Con la premiación y reconocimiento, damos por finalizada esta exitosa jornada de presentación de tesinas de investigación, agradeciendo a las autoridades, profesoras, coordinadoras, comunidad universitaria, familias y por sobre todo a nuestros estudiantes. Muchas gracias y que tengan un excelente día.